Ya estoy grabando. O sea, la idea es que todos los contenidos están en línea. Entonces usted puede ir al video cuando usted quiera. La ventaja de esto es que, ok, no entendí, detengo el video, copio, tomo nota, lo pongo a andar de nuevo, regreso. Entonces, esa es una ventaja tremenda. O sea, que me decía un compañero, no, pero es que yo empecé ahora el curso, empecé que estoy trabajando y bueno, o sea, no hay justificación. Tú puedes ver esto cuando tú quieras. Lo puedes en la madrugada, lo puedes en la tarde, lo puedes ver en tu teléfono, cuando estés en el camión, lo que sea. O sea, la información puedes acceder a ella en cualquier momento. Pero las tareas, ok, pueden estar un día, 2 días. Entonces en ese día o en esos 2 días lo puedes hacer. Pero una vez que la envías, el problema es que una vez que la envías ya no puedes hacer nada. Ok, eso sí sería... Pero bueno, dentro de todo es una limitante pequeña, ¿no? Comparado con lo que podría ser un horario fijo para acceder a la información. Ahora, en cuanto al examen, sí es importante tener en cuenta que el examen va a ser en una hora específica. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo individualmente, ¿no? Entonces el examen va a ser de 7 a 9, el día que decidamos. Posiblemente ya no sea la siguiente semana. A ver, déjenme ver acá, la siguiente semana... O sea, habíamos platicado que posiblemente iba a ser 27, 28 y 29, ¿no? A lo mejor no, porque necesitamos más tiempo. A lo mejor es 3, 4 y 5 de noviembre, ¿ok? Pero el día que sea el examen, usted tiene que conectarse a esa hora y hacerlo. Y enviarlo. Después que pasen de 7 a 9, de 7 a 9 usted puede acceder al formulario y mandar la información. Después de las 9 de la noche ya no puede hacer más nada. Entonces por eso el examen hay que prepararse para ese día poder hacerlo. Entonces es un día que hay que reservar. Si tenemos súper mala suerte y ese día no hay internet, se fue la luz, cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Tenemos la opción de un examen de recuperación, como si estuviéramos trabajando en la UACM tranquilamente en los salones, un examen de recuperación otro día, pero sería un examen diferente, obviamente, pero también 2 horas y lo hacemos en ese nuevo horario, en un nuevo horario. Entonces podemos manejar esa opción. Entonces, pero bueno, mentalícense para hacerlo la primera vez. Ya el que por alguna razón ya de plano no pudo hacerlo, porque podemos pensar en una recuperación que sea en otro horario, etcétera, ¿no? Pero igual, un horario fijo, un examen diferente, etcétera. Y entonces sería la dinámica. Bueno, me pregunta Roberto Benítez Escobar cuántos exámenes son en total en el curso. Bueno, 3 exámenes parciales, ¿no? 3 exámenes parciales y las tareas. Sería la forma de evaluación. ¿Sí? ¿También habría examen de recuperación? ¿Cómo? En caso de salir mal en alguno de los exámenes, ¿también habría recuperación? Podríamos pensar en eso. Ahorita vamos a pensar en la recuperación para los que de plano ya no pudieron asistir. Y también podría ser para los que reprueban, ¿no? También podría ser eso. Sí. Claro, con la salvedad que es en línea, pero podríamos tener examen de recuperación. O sea, sí podemos tener examen de recuperación. De hecho, ya podemos optar por sí tener examen de recuperación. O sea, lo que quiero es que no nos presionemos, que aunque el curso es en línea, podamos solventarlo sin ningún problema. Repito, la información está ahí todo el tiempo. O sea, ahorita ya tenemos... me voy a regresar aquí a estadística. O sea, ya son bastantes videos. Ya tenemos materiales en el tema de estadística descriptiva, en probabilidad. Y hoy puso un tema nuevo que es regla de la multiplicación y probabilidad total. Entonces, ahí hay videos, sobre todo hay videos y hay presentaciones y hay material. Entonces, la información, casi toda la información que usted necesita está en los videos. Las fórmulas y todo eso, yo pongo, muchas veces subo una presentación con alguna fórmula que usted utilice, discutimos ejemplos, etcétera. Entonces, bueno, esa sería la tónica, ¿ok? Entonces, tratemos de... No tenemos la presión de que tengo que estar exactamente en la clase, porque yo voy a subir las clases, yo las grabo y las subo, ¿ok? Entonces, la información de las clases está en línea. Los contenidos de las clases están en línea y disponibles el tiempo que usted quiera. Usted puede repasar, regresar, ver.
Entonces, tenemos forma de trabajar. Ahora, si dejamos que se acumule todo esto, es una bola de nieve. Porque, sobre todo, si ya tenemos un mes, bueno, ya, si en un mes no hemos visto los videos, bueno, es hora de empezar a verlos con calma, revisarlos, ver las presentaciones, tomar notas, repetir los ejemplos, etcétera, ¿no? Y ahorita otra cosa que voy a hacer, que debemos hacer es, les voy a poner entre hoy y mañana algunos problemas para que los vayamos resolviendo, ¿ok? Entonces, por eso yo creo que el examen no va a ser la siguiente semana. El examen va a ser la semana del 2, 3 y 4 de noviembre. ¿Ok? Aunque nos regresemos un poco. Y ya después entonces, bueno, entraríamos al tema de distribuciones y todo. Finalmente el curso va a terminar donde terminemos. ¿Ok? No vamos a pensar que un curso con estas características podemos trabajar al mismo ritmo que un curso presencial. Pero bueno, estamos todos aprendiendo, estamos viendo cómo nos adaptamos. Bueno, me pregunta cuántos exámenes son en el curso. Bueno, serían 3 exámenes parciales, ¿no? 3 exámenes. O sea que en cuanto a, digamos, la dinámica como que yo creo que ya más o menos la tenemos bastante clara. Bueno, ahorita me voy a... Le subí un video hoy que es la regla de la multiplicación y la regla y probabilidad total. Bueno, ¿qué hemos visto en cuanto a probabilidad? Bueno, vimos estadística descriptiva, que lo vimos de forma muy sencilla. También probabilidad va a ser sencillo. ¿En qué sentido? Que lo que vamos a ver es, bueno, las propiedades, los espacios muestrales y eventos, las propiedades básicas de la probabilidad, bueno, la probabilidad de la suma, la probabilidad de la intersección, la probabilidad condicional. Y hoy estamos viendo lo que sería la regla de la multiplicación y la probabilidad total. Después entonces veríamos el teorema de Bayes y terminaríamos la primera unidad del curso. Ahorita yo voy a compartir la pantalla y voy a discutir rápidamente lo que sería la regla de la multiplicación. Bueno, es un poco complejo la primera vez que uno ve estas cosas porque de hecho la probabilidad condicional es un concepto un tanto, digamos, resbaloso, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando yo escribo esto, lo que estoy diciendo es que esta probabilidad del evento A se calcula dado que el evento B está ocurriendo. O sea, es lo que yo les decía en la clase pasada. La probabilidad, no es lo mismo la probabilidad de un accidente dado que llovió que la probabilidad de un accidente dado que no llovió. Entonces, aquí esto es probabilidad de A dado que B ocurrió. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia con la probabilidad. Entonces, aquí hay una dependencia. Hay una dependencia entre un evento y otro evento, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? Eso lo vimos en la clase anterior. Esto se calcula como la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento B. Bueno, antes de continuar, ¿sí están viendo todos bien la pantalla, sí? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces la probabilidad condicional es diferente a la otra probabilidad, porque aquí entonces estoy restringiendo el espacio muestral. Es la probabilidad del evento A, pero dado que B ocurrió, entonces ahí esa restricción implica que entonces hay un cambio, ¿no? Y esta es la fórmula. La clase pasada vimos un par de ejemplos donde aplicábamos esto. Entonces surge lo que se llama la regla de la multiplicación, que básicamente lo que hacemos es que despejamos la probabilidad de la intersección como la probabilidad de A dado que B ocurrió por la probabilidad de B. Entonces este sería la regla de disculpen, la regla de la multiplicación. O sea, sencillamente yo tengo entonces que
la probabilidad de A, dado que B ocurrió, perdón, la probabilidad de la intersección de A y B es la probabilidad de A, dado que B ocurrió, por la probabilidad de B, y también es igual a la probabilidad de B, dado que A ocurrió, por la probabilidad de A. Entonces esta es la regla de la multiplicación. Hasta el momento nosotros habíamos visto, generalmente cuando habíamos calculado la probabilidad de la intersección, es para eventos que son independientes. Cuando hay independencia de eventos, en este caso, un caso particular, independencia de eventos, cuando A y B son independientes, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Cuando A y B son independientes, entonces sencillamente la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B, porque en este caso no hay dependencia entre ambos eventos, como si la hay acá, como si la hay en este caso, porque estamos hablando de una probabilidad condicional. Entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, esta sería entonces la regla de la multiplicación. Vamos entonces a lo que sería a discutir lo que es la regla de probabilidad total. Regla de probabilidad total. Bueno, esto está en el video y todo eso, pero bueno, lo quiero desmenuzar un poco más. Bueno, la idea es que si yo tengo, por ejemplo, un espacio muestral, repito, eso está en el video, pero bueno, aquí lo podemos discutir nuevamente. Tengo un espacio muestral y tengo A y tengo su complemento. Bueno, usted sabe que el complemento de A son los elementos del conjunto del espacio muestral que no están contenidos en A. Por eso la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad del complemento, ¿no? ¿Ok? Bueno, yo tengo por ejemplo un evento A y su complemento. Y tengo un evento B, que sería este que está acá, ¿no? Esta área, esta región que está aquí. Bueno, aquí claramente se ve que la B intersección de A sería esta parte de acá. Y B intersección del complemento sería esta parte de acá. Entonces, por la ley de la suma, porque otra cosa, que yo puedo ver que B, ¿no? B es igual a B intersección A unión B intersección complemento de A. O sea, la unión de este conjunto y este conjunto me forman el evento B. O sea que B es la unión de estos dos eventos. Por lo tanto, la probabilidad de B el evento B por la ley de la suma es la probabilidad, yo sé que la probabilidad de la unión de dos eventos es la probabilidad de A, la probabilidad de la suma de las probabilidades, ¿no? Menos la probabilidad de la intersección. Pero estos eventos no se intersectan, ¿no? Entonces yo tengo que esto es la probabilidad de B intersección A más la probabilidad de B intersección con el complemento de A. Y en este caso voy a aplicando la regla de la multiplicación para la intersección.
cuando yo aplico la regla de la multiplicación, yo tengo entonces que la probabilidad de B es igual a la probabilidad. Bueno, acá entonces escribo esto como el producto de la probabilidad condicional de B dado que A ocurrió por la probabilidad de A, ¿no? Más la probabilidad condicional de B dado que el complemento de A ocurrió por la probabilidad del complemento. Y esto que tengo aquí es la fórmula, es la regla de la probabilidad total para dos eventos. Esto que está entonces regla de la probabilidad total para dos eventos. Para dos eventos. O sea, si tengo un evento A y tengo su complemento, la probabilidad de cualquier evento sería entonces la probabilidad de B dado que A ocurrió por la probabilidad de A, más la probabilidad de B dado que el complemento de A ocurrió por la probabilidad del complemento. Voy a escribirlo aquí con más detalle para que cuando ustedes vean el video lo puedan copiar sin problema. Regla de probabilidad total para dos eventos. Para dos eventos. Entonces sería la fórmula que tenemos acá. Vamos entonces a ver un ejemplo donde apliquemos esta relación, ¿no? Supongamos que yo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Bueno, ya voy a borrar acá. Vamos a buscar un ejemplo y vamos a discutirlo rápidamente, ¿no? A ver. Bueno, el enunciado sería, bueno, yo tengo unas muestras de vidrio, ¿no? Bueno, se colocan en empaques pequeños y ligeros. O en empaques pesados y grandes. Y entonces cuando se trasladan estas muestras de vidrio ocurre que se rompen una cierta cantidad de muestras si van en empaques pequeños y van y se rompen una cierta cantidad diferente de muestras si van en empaques pesados y grandes, ¿no? O sea, empaques pequeños o empaques grandes, ¿no? Tengo dos probabilidades, ¿no? Digamos, la probabilidad de que se rompan, vamos a poner R, ¿no? De que se rompan si van en empaques pequeños, vamos a poner aquí pequeños, ¿no? Pequeños nada más para que, o sea, la probabilidad de que se rompa si van en empaques pequeños es de 0.02, o sea, 2%. Y la probabilidad de que se rompan si van en empaques grandes es del 1%, o sea, sería 0.01.
sea, estos son probabilidades condicionales. Las muestras se rompen con más frecuencia si el empaque es pequeño. O sea, de todas las muestras, si yo checo todas las muestras todos los empaques pequeños, el 2% se va a romper. Si yo checo todos los empaques grandes, solamente se rompe el 1%. Entonces, esto es una probabilidad condicional. Depende de lo que yo estoy muestreando, ¿no? Si yo muestreo solamente los empaques pequeños, solamente se rompe el 2%. Si solamente checo los empaques grandes, solamente se rompe el 1%. Son probabilidades condicionales, ¿sí? Aparte, yo tengo la probabilidad de que, o la cantidad de muestras, la frecuencia, ¿no? de envío para cada tipo de empaque, ¿no? O sea, el 60% se va en envases, en empaques pequeños. Empaques pequeños. Y el 40% se va en empaques grandes. Como ustedes pueden ver, este evento es el complemento de este, ¿no? O sea, porque la suma de ambos me da el 100%. Y puedo definir entonces dos probabilidades. Bueno, una probabilidad de que vaya en la proporción de que vaya en empaques pequeños es 0.6, ¿no? Y la probabilidad de que vaya en empaques grandes es 0.4. Es 0.4. Entonces, bueno, ya tengo la probabilidad condicional y tengo las probabilidades de el evento, que las muestras van en empaques pequeños, y su complemento, que es que van en empaques grandes. La pregunta es, ¿cuál es la proporción de muestras que se romperán en el envío? Bueno, aquí borro sin ningún problema porque ya sé que usted va a tener esta información, usted va a tener acceso a ella. La pregunta es, ¿cuál es la proporción de muestras que se romperán en el envío? O sea, lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que se rompan. ¿Esta probabilidad cuál sería? Como ustedes ven, aquí yo tengo que aplicar entonces la ley de probabilidad total para dos eventos. ¿No? Vamos entonces a aplicar la fórmula que acabamos de discutir hace unos minutos. O sea, la probabilidad de que se rompa, aquí sería la proporción, ¿no? La probabilidad de que se rompan de muestras que se van a romper sería entonces, por la fórmula, por la ley de la probabilidad total para dos eventos que nosotros acabamos de poner, sería entonces la probabilidad de R, o la probabilidad de que se rompan, ¿no? Si van en empaques pequeños, por la probabilidad de que vayan en empaques pequeños. Esta probabilidad condicional yo la tengo. Esta probabilidad es del 2%. Esta probabilidad es del 60%, ¿no? Más la probabilidad de que se rompan dado que van en empaques grandes, por la probabilidad de que vayan en empaques grandes. O sea, ¿y esto qué sería igual? Sería entonces igual a 0.02 o 2% por
60% sería más 0.6 más 0.01, que es la probabilidad de que se rompan, dado que van en empaques grandes, por la probabilidad de que van en empaques grandes. Y voy a inmediatamente hacer uso de la calculadora rápidamente para calcular el resultado. En este caso sería de 0.02 por 0.6 más 0.01 por 0.4, sería 0.016. O sea, la probabilidad de que se rompa una muestra es de 0.016, o lo con lo mismo se rompería entonces el 1.6% de las muestras serían las que se romperían en este caso. Entonces, bueno, básicamente este sería el ejemplo en este caso. Bueno, vamos a seguir entonces discutiendo. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? Bueno, esto, ¿sí? Vamos a enunciar ahorita. No, profe. Sí, ¿alguna pregunta, compañeros? Bueno, ahorita voy a seguir y voy a entonces enunciar la... bueno, eso está en el video también, pero repito, lo estoy retomando. La regla de probabilidad total para K eventos. Bueno, la regla de probabilidad total lo que me está diciendo a mí es... Bueno, primero que todo vamos a definir... Bueno, yo tengo un espacio muestral y tengo una serie de eventos. Tengo K eventos que cumplen las siguientes características. Estos eventos son mutuamente excluyentes. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos no se intersectan. Y aparte, la unión de esos eventos me genera todo el espacio muestral. La unión de todos estos eventos me genera todo el espacio muestral. O sea, cuando la unión de un conjunto de eventos me genera todo el espacio muestral, decimos que los eventos son exhaustivos. O sea, son exhaustivos si generan todo el espacio muestral. O sea, tengo eventos que cumplen la siguiente característica. 1. Son mutuamente excluyentes. 2. La unión de todos ellos me genera el espacio muestral. Entonces, en este caso decimos que son mutuamente excluyentes y exhaustivos, ¿no? Entonces vamos a enunciar la regla. Bueno, en el caso de dos eventos, el evento A y su complemento, la unión de ellos genera todo el espacio muestral. Entonces, el evento A y su complemento son exhaustivos en ese sentido. Entonces, digamos que si E sub 1, E sub 2, hasta E sub K son K eventos mutuamente excluyentes, y exhaustivos,
Entonces existe una regla de probabilidad total para esos K eventos. Bueno, en este caso yo puedo decir que para cualquier evento B se va a cumplir esto, ¿no? Y entonces me va a quedar, sería P, la probabilidad de B, dado que E1 ocurrió por la probabilidad de E1, a semejanza del caso de dos eventos. La probabilidad de B, dado que E2 ocurrió por la probabilidad de E2, y así sucesivamente. Aquí por la probabilidad de... Bueno, aquí voy a borrar porque no me ocupo bien. Voy a escribir abajo. La probabilidad de B, dado que EK ocurrió, por la probabilidad de EK. Y entonces esta es la regla general para la ley de probabilidad total, pero cuando tengo en este caso K eventos, ¿qué propiedad cumplen esos K eventos? Que son mutuamente excluyentes y son exhaustivos. O sea, la unión de todos esos eventos me genera el espacio muestral y la intersección entre esos eventos es vacía. Entonces tengo esta relación. La voy a escribir yo creo que con una sumatoria para que se vea más claro, ¿no? Porque aquí no se ve. O sea, la probabilidad de B es la sumatoria, ¿no? Bueno, aquí sería E sub I, ¿no? Voy a poner índice E sub I desde 1 hasta acá. Desde 1 hasta acá. Entonces sería la probabilidad de B, dado que E sub I ocurrió, por la probabilidad de E sub I, es la sumatoria. Esa sumatoria, entonces así sería la ley de probabilidad total para K eventos. En este caso, esa sería entonces la ley de probabilidad total. Bueno, voy a regresarme. Bueno, ese tema ya lo estamos discutiendo en el video. Bueno, me preguntan por ahí si estoy grabando. Sí, estoy grabando la clase. Bueno, me voy a detener acá porque realmente ya esto lo discutimos en el video. La idea es que esto nos permite calcular probabilidades de eventos, dadas las probabilidades condicionales, como el ejemplo que discutimos, que acabamos de discutir, ¿no? Entonces, esta es la antesala del teorema de Bayes, digamos. Esta sería la antesala del teorema de Bayes. Entonces, bueno, hay un par de conceptos que hay que tener claros. Tenemos que tener claro lo que sería la probabilidad condicional, y a partir de la probabilidad condicional construimos entonces la probabilidad de la intersección ya de forma general, y de la ley de la multiplicación entonces caemos entonces en la ley de probabilidad total para primero para dos eventos y después para un número cualquiera de eventos, un número finito de eventos en un espacio muestral. ¿Qué propiedades tienen que cumplir esos eventos? Que son mutuamente excluyentes y que la unión de todos ellos me generan todo el espacio muestral. Entonces sería básicamente la propiedad que deben cumplir esos eventos. Bueno, yo creo que con esto terminamos la discusión del día de hoy. Repito, ya es bastante material el que tenemos. Ahorita yo voy a
me preguntan los valores que al principio, ¿cómo los obtuvo? ¿A qué valores te refieres? Los numéricos, profe. Bueno, en este caso yo te digo, las probabilidades condicionales son estas, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? O sea, tú tienes que tener conocimiento de las probabilidades condicionales. Te refieres al caso de probabilidad total que hicimos, ¿no? Si quieres, Ajá. me regreso acá rápido. Voy a regresar. Bueno, me voy a ir al caso de, voy a borrar acá. Supongamos que vamos a ver el caso de dos eventos, ¿sí? O sea, yo tengo la probabilidad de un evento B, entonces la probabilidad de B. Bueno, para empezar, este es el espacio muestral, ¿no? Este es un evento. Bueno, voy a poner el espacio muestral de forma rectangular para no crear confusión, ¿no? O sea, la característica de estos eventos tienen que ser que son cuando usted los une se genera todo el espacio muestral. Entonces, bueno, aquí yo tengo que esto es P, la probabilidad de B dado que ocurrió por la probabilidad de A, ¿no? Más la probabilidad de B dado que ocurrió el complemento por la probabilidad de complemento. Ok, entonces esa es la fórmula, ¿sí? Tengo el complemento de A, la unión de A y complemento me genera todo el espacio muestral. O sea que básicamente esa es la idea, las propiedades que debe cumplirse para que yo aplicara esta fórmula. Entonces, en el ejemplo que yo discutí, yo les estoy dando, yo te doy estas probabilidades. ¿Cómo yo podría calcular estas probabilidades? Bueno, por ejemplo, en el caso de que discutimos, era que se venían en empaques pequeños o empaques grandes. Bueno, la probabilidad condicional es una probabilidad que usted calcula restringiendo el muestreo a un espacio muestral con la condición A. Por ejemplo, yo decía, la probabilidad de que se rompan dado que vienen en envases pequeños. Bueno, ¿cómo uno puede hacer? Bueno, es un dato que yo te tengo que dar, ¿correcto? Yo tengo que darte estas probabilidades condicionales, ¿sí? Y las probabilidades de los eventos. Bueno, en este caso te daría la probabilidad del evento A, la probabilidad del complemento sería 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Ahora, ¿cómo yo saco eso? Bueno, la probabilidad de que se rompan dado que vienen en envases pequeños. Bueno, en la práctica yo lo que podría hacer es checo el cargamento completo, ¿no? En este caso, nada más checo los envases pequeños, ¿no? Que serían A, ¿no? Y de esa cantidad veo la proporción que se rompió. Esa sería la probabilidad condicional. Entonces, de los pequeños, ¿cuántos se rompieron? Esa sería la probabilidad de rotura, dado que vienen en envases pequeños. Después checo los envases grandes. Checo qué proporción de muestras que vienen en envases grandes se rompieron. Esa es una probabilidad condicional, porque es la probabilidad de que se rompan, dado que vienen en envases grandes. Entonces, ese es el problema que tenemos que diferenciar. En la probabilidad condicional, usted está muestreando, pero en una región más pequeña, solamente en la región que cumple la condición A, ¿correcto? Y la probabilidad en este caso es, ok, la probabilidad de que vengan en empaques grandes. Bueno, si el cargamento completo es 100%, el porcentaje de envases pequeños, la probabilidad de que vengan en envases pequeños, el porcentaje de envases grandes, la probabilidad de que vengan en envases grandes. Entonces básicamente esa sería la idea. No sé si esto un poco responde tu pregunta. Entre otras cosas, lo que te quiero decir es que esas probabilidades condicionales
te las tengo que dar, o tú las tienes que tener de alguna forma, ¿no? Para calcular la probabilidad total, ¿no? ¿Ok? O sea, en un problema en concreto eso sería un dato del problema, por así decirlo, ¿no? Esas probabilidades condicionales. En la práctica, ¿cómo tú puedes hacerlo? Muestreando solo una pequeña región de todas. O sea, si el espacio muestral completo son todas las muestras, la probabilidad condicional está referida a esa parte de la muestra total que cumple una cierta condición. ¿Ok? Entonces te digo, ok, ¿cuál es la probabilidad de que se rompan los que vienen en envases pequeños? Bueno, ahí lo que tienes que hacer es, cada vez que te llegue un cargamento, checas solamente los que son envases pequeños y de eso checas cuántos se rompieron. Entonces, la proporción de envases que se rompieron para los que vienen en pequeños es básicamente un muestreo pero reducido solamente a los que son pequeños. Después checas los que vienen en envases grandes y checas cuántos se rompieron. Entonces, probabilidad condicional, la probabilidad de que sean rotos dado que vienen en envases pequeños. Solamente estuve checando los pequeños. Probabilidad de que se rompan dado que vienen en envases grandes. Solamente chequeé los envases grandes. ¿Ok? Y al final me dicen, ok, ¿cuál es la probabilidad de que se rompa en general? Bueno, la probabilidad de que se rompan en general hay que calcularla usando la ley de la probabilidad total. ¿Ok? Bueno, obviamente esto hay que trabajarlo un poquito más. Por eso vamos a dedicar más tiempo a este tema y el examen no lo haríamos la otra semana. ¿Ok? No sé si aclara un poco, se aclaró tu duda, Roberto. Sí, es que usted le dio unos valores que no los mencionó en el problema, ¿no? Más No, bien. los valores, sí habíamos asignado unos valores de probabilidad condicional acá a esas probabilidades. O sea, yo te dije, la probabilidad condicional por ejemplo, de que se rompan dado que vienen en envases pequeños es de un 2%. La probabilidad condicional de que se rompan dado que vienen en envases grandes es de 1%, ¿no? Entonces, esas probabilidades están asignadas, ¿correcto? Ajá. Sí, Y pero no la sacó así como que directamente, ¿no? te digo, son datos del problema. Si quieres podemos discutir otro ejemplo. A ver, vamos a ver si tengo un ejemplo por aquí. Profe, Sí, ajá. por lo regular entonces siempre van a venir estipuladas esas condiciones, ya sea para la probabilidad, No entiendo la pregunta. como lo puso en la probabilidad de los pequeños los puso en las dos variantes, ¿no? Que podía ser el 2% y después puso el 60%. Ah, bueno. Ok, me Entonces regreso. Ajá. en otro ejemplo. Ahorita este ejemplo fue particular puesto que ya estaban estipulados esos. En cualquier otro ya se darían para poderlo realizar. A ver, si quieres vamos a discutir otro ejemplo, ¿no? A ver. Y a ver, uno que sea más claro. Voy a discutir otro ejemplo. Me voy acá, voy a compartir pantalla. En este caso, el ejemplo que voy a discutir ahorita, tendríamos tres eventos, ¿no? El espacio muestral estaría dividido en tres, por así decirlo, ¿no? Yo tengo la siguiente situación, ¿no? Yo tengo, digamos, una fábrica que produce, digamos, o sea, una fábrica produce componentes, ¿no? Una fábrica produce componentes, ¿no? Y esos componentes se producen bajo ciertas condiciones. Hay un porcentaje que se produce con altos niveles de contaminación, ¿sí? Digamos. Hay otros componentes que se producen con niveles medios de contaminación, ¿sí?
y hay otros componentes que se producen con niveles bajos de contaminación. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? No. Ok. No. Estos eventos serían la partición del espacio muestral. O sea, la unión de todos ellos me genera el conjunto de componentes que se producen, ¿no? O sea, porque o bien los produces con altos niveles, o bien los produces con niveles medios, o bien los produces con niveles bajos, ¿correcto? La unión me da el universo completo de componentes que se producen en la fábrica, ¿sí? Ahora, existen, en este caso, vamos a definir algunas probabilidades, ¿no? O sea, de pronto estás en la fábrica y te van saliendo todos los componentes que vas fabricando, ¿no? Por ejemplo, y vas checando, por ejemplo, los días que hay alta contaminación, vas checando cuántos te fallaron, ¿no? ¿Sí? Los días que hay baja contaminación, contaminación media, ¿no? No sé, el ozono, lo que sea, estoy hablando hipotéticamente, ¿correcto? Checas cuántos te fallaron, y los días que hay baja contaminación, checas cuántos te fallaron. Y eso te da una probabilidad. Esa probabilidad es condicional, ¿correcto? ¿No? Porque depende de si hay altos niveles de contaminación, o hay niveles medios, o hay niveles bajos. Entonces esa es la probabilidad condicional. La voy a definir, ¿correcto? Entonces, la probabilidad de que fallen, ¿no? La probabilidad de que fallen, ¿no? Si hay niveles, en este caso E1 son niveles altos, ¿no? La probabilidad de que fallen, dado que hay niveles altos, es de 0.1. O sea, es del 10%, ¿no? Es lógico, ¿no? La probabilidad de que fallen, dado que hay niveles medios, es del 1%, o sea, 0.01, ¿sí? Y la probabilidad de que falle, dado que hay niveles bajos, ¿no? Es 0.001. Entonces, estos son probabilidades condicionales. Quiero que miren si entienden hasta aquí. O sea, estas probabilidades yo te las tengo que dar, ¿correcto? ¿Sí me entienden? Sí. Yo doy estas probabilidades. Sí. Entonces, bueno, ¿qué probabilidad hay de que falle dado que se produjo con alto nivel de contaminación? 0.1. ¿Qué probabilidad hay de que falle dado que se produjo con un nivel medio de contaminación? 0.01, que sería un 1%. O sea, 1 de cada 100. Me falla 1 de cada 10 cuando hay contaminación alta. Me falla 1 de cada 10 cuando hay contaminación media. Y me falla 1 de cada 1000, ¿no? Cuando la contaminación es baja. Entonces la pregunta que yo voy a hacer. Y lo otro es, entonces ya definí estas probabilidades condicionales, ¿correcto? La pregunta es, la otra probabilidad que tengo que definir es, en general el 30% de los componentes en la fábrica se producen con altos niveles de contaminación. 30%. O sea, si yo checo todos los componentes de la fábrica, perdón, 20%. Voy a poner aquí 20%. Si yo saco la fábrica, veo que el 20%, esto en general, ¿no? Se producen, entonces eso lo expreso con una probabilidad, sería 0.2, ¿no? El 30% de los componentes de la fábrica se producen con niveles medios de contaminación. Y el 50% se producen con niveles bajos. Fíjense que la suma de todo esto me da 1, ¿no? ¿Sí? Indicando que, y esto me da el 100%, indicando que estos son eventos que son exhaustivos. ¿En qué sentido? De que a la unión de estos eventos me da a mí todo el espacio muestral. O sea, yo tengo el 100%, ¿correcto? La pregunta que me voy a hacer acá es, ¿cuál es la probabilidad de que falle algún componente?
O sea, ya definí lo que necesito. Definí las probabilidades condicionales, ¿sí? Y definí las probabilidades de los eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que falle algún componente? Bueno, eso me lo da la ley de la probabilidad total, que me dice que esto es la probabilidad de que fallen, dado que se producen con altos niveles de contaminación, ¿no? Por la probabilidad de que se produzcan con altos niveles de contaminación, más la probabilidad de que falle, dado que tienen niveles medios de contaminación, por la probabilidad de que se produzcan con niveles medios de contaminación, más la probabilidad de que fallen, dado que tienen niveles, se producen con niveles bajos de contaminación, por la probabilidad de que se produzcan en general con niveles bajos de contaminación. Y entonces el resultado sería 0.1, ¿no? Que es esta probabilidad, por 0.2, que es la proporción que se produce con niveles altos, ¿no? Esta probabilidad es 0.01, que es 1%, ¿no? Por la proporción que de muestras que se producen con niveles medios, ¿no? Más esta probabilidad, que es la más baja, que es 1 de 1000 falla, ¿no? Por la probabilidad o la proporción de muestras que se fabrican en general con niveles bajos. Y calculo estos productos, la suma, y voy a hacerlo de nuevo porque no me acuerdo ahorita. Entonces, una vez que tú identificas cada elemento del problema, es fácil de hacer, ¿no? El problema siempre, en estos problemas, obviamente, es identificar, ¿no? Identificar por dónde voy a ir. Pero bueno, aquí os estoy diciendo, ok, vas a aplicar tal fórmula, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, esto me da 0.0235, o sea, 235, perdón. O sea, que en general yo lo que tengo es que en general fallan el 2.35% de los componentes. Entonces, esa es la forma que yo tengo de aplicar la ley de probabilidad total. Obviamente lo vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? Porque no es así tan sencillo, ¿no? Pero bueno, a nivel de examen usted más o menos va a tener una idea de hacia dónde ir, ¿no? Porque sí es complicado de inicio identificar qué fórmula, qué problema estoy yo trabajando, ¿no? En este caso en concreto digo, bueno, es la ley de probabilidad total, ¿no? La que estamos utilizando, ¿no? Pero bueno, en ese ejemplo en concreto, o sea, en este caso en concreto tienes que identificar las probabilidades condicionales y las probabilidades de los eventos que son mutuamente excluyentes y cuya unión me genera a mí todo el espacio muestral. Entonces ya una vez identificando eso, aplicas la fórmula y ves cómo entonces se calcula la probabilidad de que falle algún componente, ¿correcto? Entonces básicamente es como una especie de promediación, ¿no? ¿Cuántos se fabrican bajo esta condición por la probabilidad de que fallen los que tienen esta condición? ¿Cuántos se fabrican con esta condición por la probabilidad de que fallen más? ¿Cuántos fabrico bajo la condición de baja contaminación por la probabilidad o la proporción de muestras que fallan los que se fabrican en este caso con baja? O sea, en cierto sentido es intuitivo, ¿no? Que los que fallen sean los que fallen bajo esta condición por la proporción que se fabricaron bajo la condición de baja contaminación, más qué proporción tengo de muestras fabricadas con contaminación media por la probabilidad de que fallen estos, más qué proporción tengo que se fabricaron con contaminación baja por la probabilidad de que fallen los que tienen contaminación baja. Y eso me da entonces la probabilidad en general de que falle algún componente. Eso básicamente es lo que estamos viendo. ¿Ok? No sé si les quedó claro el último ejemplo que discutimos. Sí, profe. Sí, quedó claro. Sí, Estuvo un profe. poco más claro. Un poco más claro. Sí, hay que seguirlo trabajando. Bueno, entonces yo creo que voy a subir una tarea de probabilidad en esta semana
y para que ustedes vayan retomando estos temas y los vayan trabajando, ¿sí? Porque si no va a ser difícil, ¿no? Para el examen. Y, Pero normalmente sí se dan los datos, profe. sí, o sea, vamos a tener... Claro, siempre es un poco confuso la probabilidad condicional, ¿no? Porque, bueno, son terminologías un poco, digamos, difíciles en cierto sentido. Pero bueno, te voy a dar alguna pista de cómo utilizar las cosas, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? La Sí, en dado probabilidad, caso de que no se den los datos, ¿no? yo te tengo que dar los datos. Ahí obviamente yo tengo que darte las probabilidades condicionales. A lo mejor, por ejemplo, yo te digo, la probabilidad de que falle de que tengan accidentes los coches los días que llueven es de 1%, ¿no? Y la proporción de días con lluvia fue el 10%. Ok. Después, la probabilidad de que fallen los coches el día que no hubo lluvia, ¿no? Es del, no sé, 0.5%. ¿Qué probabilidad hay de accidente? Bueno, ahí aparentemente falta un dato. Pero el dato es la proporción de días que no llueve. Ahora, si yo te doy la proporción de días que llueven, ¿no? Que es el 10%, entonces la proporción de días que no llueven sería el 90%. Entonces, porque tienen que ser eventos que unidos me generen un 100%. Entonces, si ahí son dos eventos y te estoy dando uno con probabilidad de 0.1, el otro tiene probabilidad de 0.9. O sea, de alguna forma tengo que darte la información. Sí, claro. A lo mejor no te la doy súper directamente. La probabilidad esta es esta, las dos condicionales son estas, pero bueno, te voy a dar una información, digamos, colateral para que tú llegues a lo que estás buscando, ¿no? Entonces por ahí iría la cosa, ¿no? O si Sí, son más tres bien eventos, y te doy la probabilidad de 2, la del tercero la tienes, porque la suma de los tres tiene que dar 1, ¿no? Si me copias, ¿no? Entonces, así sería más o menos la forma de que vamos a irlo trabajando. ¿Ok? Sí, esa era mi duda, más o menos. Sí, vamos a ir poco a poco, ¿no? Hay que hacer problemas que obviamente a distancia es más complicado hacerlos, pero de ser necesario hacemos una sesión de asesoría antes del examen, ¿no? ¿Ok? Ok, sí, profe. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces nos queda pendiente esta semana. No creo que suba otro video porque ya con esta información es más que suficiente, pero sí una tarea y algún que otro material de apoyo, ¿no? Y entonces no vamos a hacer el examen la otra semana. Necesitamos más tiempo para trabajar. Sería la semana del 3, 4 y 5.